Presentamos la historia de una revolución, de un fenómeno que se extendió por el planeta con la rapidez del fuego. Es el relato de unos visionarios, de unos jóvenes rebeldes e ingeniosos hippies renegados. Durante 2 décadas mantuvieron entre sí duras rivalidades y disputas legales. Incluso se vieron envueltos en espionaje internacional con el propósito de convertirse en las estrellas de una nueva sensación, de un producto que los jóvenes de todo el mundo encontrasen irresistible y que produciría una peligrosa adicción. Hoy día es un negocio de miles de millones de euros que supera a Hollywood y que se dispone a superar a la industria discográfica como el negocio de ocio más lucrativo del mundo. Historia de los videojuegos. Todo empezó en 1972 con un puñado de rebeldes del Valle de Silicon que abandonó su trabajo rutinario de ingenieros con el fin de lograr hacer realidad su sueño de crear videojuegos. El fundador fue Nolan Bushnell, un joven de 28 años que se abrió camino con un capital de tan solo 500 euros. Creó una empresa a la que bautizó Go, el nombre de su juego de mesa favorito. En japonés, cuando alguien está a punto de vencer a otro, le avisa de antemano cortésmente diciendo Atari. Me pareció que era un nombre bastante agresivo para una empresa. A pesar de su falta crónica de fondos, Bushnell se dispuso a cortejar al que sería el primer ingeniero de Atari. Un buen día apareció Nolan y me invitó a almorzar en su nueva y reluciente ranchera. Me ofreció un sueldo de 1.000 euros al mes y algunas acciones en la empresa. Aún se combatía en Vietnam. En aquella época yo ponía en entredicho todo lo relativo a la autoridad, y si alguien me sugería que no debía de hacer algo, yo le llevaba la contraria. Decidí irme con él. Atari empezó en este edificio. Era una empresa sin infraestructura, solo nosotros 3. Estábamos asustados, en cierto modo. Este es el lugar. Aquí, en este pequeño taller, es donde nació Pong, el primer videojuego. Ahí es donde me sentaba y monté la primera máquina Pong. En realidad, Pong empezó como un mero proyecto de prueba. Exageró un poco las cosas. Me dijo que tenía un gran contrato con la General Electric. A ningún ingeniero le apetece trabajar en un proyecto. A pesar de que jamás nadie nos telefoneara, visitara o mantuviera correspondencia con nosotros, nunca se me ocurrió pensar que todo fuera mentira. Lo primero que hizo Al fue hacer funcionar las palas y después que la pelota se moviera. El lugar donde la pelota golpeara la pala determinaría el ángulo de rebote. Con ese cambio, el videojuego resultaba sumamente divertido. ¿Pero la gente estaría de acuerdo? Bushnell y Alcorn instalaron su prototipo en la taberna local para comprobarlo. La instalamos en una caja de madera que tenía encima un papel muy pegajoso, realmente pringoso. Para recoger las monedas montamos una cajita de un caballito de esos en los que se montan los críos y colocamos la caja encima de un barril. Nos alejamos un poco, tomamos una cerveza mientras observábamos lo que ocurría. Uno de los asiduos del bar se acercó a la máquina y estudió en silencio el movimiento de la pelota en la pantalla. Introdujo una moneda y empezó a jugar. Finalmente cayó en la cuenta de que había 2 mandos con los que se manejaban las raquetas y jugó la primera partida. Pronto una pequeña multitud se congregó a su alrededor para observarlo. Hasta entonces la gente no había visto nada en una pantalla televisiva que no procediera de un estudio. Aún recuerdo que una joven me preguntó ¿cómo se consigue una señal desde los estudios de televisión desde aquí? El hecho de que la señal fuera emitida allí mismo era algo que les desconcertaba. Estuvimos observando todo aquello y nos fuimos a casa. Al día siguiente nos llamaron para decirnos que la máquina se había roto. Abrimos la máquina y comprobamos que el problema era que la caja estaba tan llena de monedas que no cabía ni una más. Pensé, es un problema que fácilmente podremos solucionar. Cuando Nolan vio lo bien que funcionaba Pong, el dinero que estaba haciendo, se dijo, tengo una mina y lo que vamos a hacer es multiplicarla. Atari había empezado su andadura. Bushnell alquiló el local más barato que pudo encontrar.
una pista de patinaje en desuso, y allí mismo montaron la primera fábrica. Cuando anuncié en la empresa que íbamos a montar 100 máquinas al día, todo el mundo me dijo: Nolan, estás loco de remate. Como no teníamos ni idea, acudimos a la oficina de empleo y contratamos a gente de la calle, entre la que había personas en libertad condicional y mala gente. Resultó un poco alarmante porque era un trabajo de aficionados. Entre las 6 semanas y los 2 meses estábamos ya montando 100 máquinas al día. La noticia se extendió y empezaron a diluviar encargos pidiendo Pongs, 10.000 solo para los Estados Unidos. Cogió al país por sorpresa. Teníamos solo 24 años, acabábamos, como quien dice, de salir de la universidad y ya teníamos el mundo en nuestras manos. De una inversión inicial de 500 euros, Atari consiguió el primer millón. Poco tiempo después, lograron otro éxito mayor con la versión doméstica de Pong. Tuve la impresión de que el mercado doméstico podría ser potencialmente enorme. Un buen día Al se me acercó y dijo: creo que podemos meter todo esto en un chip y conseguir que sea tan barato que llegue a todos los hogares del país. Le contesté: adelante con ello. Este es uno de los primeros chips de Pong. Siguiendo la lógica de las máquinas tragaperras y teniendo en cuenta que estos chips nos costaban solo 10 euros cada uno, podíamos fabricar un videojuego que podría venderse a 100 euros la unidad. Dar con alguien que vendiera el Pong doméstico representaba un reto mayor. No dimos con ninguna juguetería en todo el país dispuesta a comprárnoslos. Fue entonces cuando uno del equipo sugirió que deberíamos intentarlo con el departamento de deportes de los almacenes Sears. Sears nos encargó 150.000 unidades del Pong doméstico para las Navidades de 1975. Presentaba un diseño elegante con el fin de atraer tanto a los adultos como a los niños, e incorporamos el logo de los telejuegos de Sears. Una vez más fue un éxito total para Atari. Sears puso en Pong todos sus recursos de marketing. En 1973 estaba ya a disposición del público lo último en aparatos caseros para videojuegos. Apareció un anuncio y se vendieron todas las existencias. Fue algo maravilloso. El éxito de Atari fue total. Lentos pero seguros, no dejamos de crear nuevos videojuegos. Bushnell volvió a centrarse en los salones recreativos. Estaba decidido a ir un paso por delante de sus competidores. Adoptamos la actitud clara de que íbamos a librar una guerra sin cuartel contra nuestros rivales. Por eso creábamos los juegos, los comercializábamos y los innovábamos. Que arranquen las máquinas. Para conseguir fabricar los mejores videojuegos necesitaba a los mejores ingenieros. Por eso hizo de Atari la empresa de juguetes más atractiva para trabajar del planeta. El recién contratado David Crane admiraba el extraño éxito con el que Bushnell dirigía la empresa. Genial era una palabra que Nolan repetía bastante a menudo. Si a él le parecía que algo era genial, intentaría hacerlo porque pensaba que a todos los demás les tenía que parecer lo mismo. Bushnell animaba a sus jóvenes y brillantes ingenieros a que innovaran constantemente. Mi actitud era que si uno cree de veras en algo, ha de intentar llevarlo a cabo como sea. El tesoro de Bushnell eran las ideas, y ninguna idea, por floja que pareciera, había que pasarla por alto. Todo el mundo debía presentar un par de ideas locas. Es lo que llamábamos abono. Se trataba de ideas que poco a poco íbamos cuajando. A veces las llevábamos a cabo. El flujo constante de tanta creatividad produjo una serie de videojuegos que tuvieron mucho éxito, logrando así que Atari ocupara el cenit del negocio de los videojuegos. Fue entonces cuando se les presentó un problema legal. Decía que Bushnell pudo haber copiado de otra persona su primera idea. El litigio afirmaba que unos meses antes de que Atari fuera creada, Bushnell había visto un juego en una feria que era casi idéntico a Pong. Un diseñador de aparatos de televisión de nombre Ralph Baer había estado pensando en crear unos videojuegos desde los años 50. En 1966 sus ideas cristalizaron mientras esperaba en una parada de autobús en un viaje de negocios que hizo a Nueva York. Cuando volví a mi despacho a la mañana siguiente, el 1 de septiembre de 1966, redacté una memoria de 4 hojas en la que explicaba todo el proyecto. Propuse cosas como videojuegos de deportes, de persecución, de carreras y de coches.
Baer empezó a trabajar en su invento. En 1968 ya había logrado poner en funcionamiento su primera videoconsola, a la que sencillamente bautizó su caja marrón. El primero de los videojuegos consistía en que dos puntos luminosos se iban persiguiendo sin tregua por la pantalla. No tardó en aparecer un juego de ping-pong. Esto ocurría 4 años antes de que Bushnell y Alcon aparecieran con su Pong. Magnavox Television firmó un contrato con Baer y produjo una versión muy cuidada de la caja marrón. El Odisea ofrecía 12 videojuegos diferentes. Cada juego tenía su color, que servía para hacer resaltar los gráficos que se iban superponiendo uno tras otro. Además de los controladores, Baer también sacó el primer haz de luz para los videojuegos